Tenemos el gusto de saludar a esta hora a Martín Rodil. Él ha trabajado con la DEA y con varias fiscalías en los Estados Unidos, sobre todo en casos de corrupción y de narcotráfico. Tiene muy buena reputación en Estados Unidos como un investigador que consigue información y recluta testigos para casos emblemáticos relacionados con el régimen de Venezuela y con pagos ilícitos en la estatal petrolera de Venezuela, PDVSA. Martín Rodil, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol y Blue Radio. Gracias a ustedes por la invitación, un placer acompañarles. Martín, hoy estamos siendo testigos los venezolanos de algo que pensábamos que no iba a suceder y es ver a Nicolás Maduro enfrentando a la justicia en los Estados Unidos. Sinceramente, Martín, ¿usted lo veía venir? Mira, después de 20 años de trabajo de investigación y construcción de los casos criminales a los cuales él se enfrenta ahora, iba a ocurrir tarde o temprano. Obviamente, no cualquier presidente de Estados Unidos iba a tener la valentía, el coraje y la determinación que ha tenido el presidente Trump de hacer la captura, particularmente de la manera como lo hizo, pero el brazo de la justicia es muy largo, tarde o temprano le iba a llegar. Los hermanos Rodríguez entregaron a Nicolás Maduro y de ser así, ¿esto se habría dado a raíz de la operación militar en el Caribe o desde cuándo viene? Los hermanos Rodríguez son dos hermanos llenos de ambición, por encima de cualquier cosa. Y en su ambición desmedida, vieron una oportunidad donde percibieron que los días de Maduro estaban contados y ellos poder quedarse con el control del gobierno. Y evidentemente la hermana en particular de Jorge, Delcy, fue la persona que, como lo dije en una entrevista en otro medio, estaba negociando, estuvo negociando, es público además, ya el presidente lo ha dicho, de Estados Unidos. Ella negoció pensando que el presidente Trump la estaba invitando a una fiesta y se encontró ahora con que le invitaron a un funeral, ¿A qué se refiere con eso? que simple y llanamente está en una situación donde es de manera interina y donde la misión más grande que ella tiene es entregar los restos del cartel. Entonces, un funeral del cartel. Y ella pensó que le iban a dejar encargada para concluir el mandato de Maduro y terminar el término del mandato, que es un gobierno ilegítimo. Nunca le pasó por la cabeza de que si Estados Unidos no reconocía a Maduro como presidente legítimo, mucho menos la puede reconocer a ella como presidenta legítima. Es un tema de estabilidad. Tú tenías que garantizar la estabilidad de la transición y ella, pensando que podía quedarse con una jugada maestra en el poder, se encontró ahora que no, que ella es simplemente la directora de la funeraria. ¿Cuál ha sido el papel de Delcy Rodríguez en la dictadura? ¿Qué se le puede adjudicar a ella? ¿Hasta dónde llegan los tentáculos de estos hermanos Rodríguez? Uf, mira, ella tiene, ella es mucho más peligrosa que Maduro, porque es más inteligente, es más educada, más preparada académicamente, formalmente, ideológicamente. Es una mujer que ha tenido estudió en Francia, estudió en Inglaterra, habla varios idiomas, mucho más inteligente que Maduro. Lo que pasa es que Trump es más inteligente que ella y ellos subestimaron a Trump. Por eso es que está en la situación que está. Pero mira, la participación de ellos en las actividades criminales, ellos son más criminales que Maduro. Lo que pasa es que han sido más astutos y han logrado sobrevivir por más tiempo sin acusaciones criminales que ella hoy en día sabe que las tiene en Estados Unidos, que tiene las investigaciones en curso. Su relacionamiento a través de su novio, que es una persona pública y conocida, miembro de Hezbollah, la relación de ella con la Guardia Revolucionaria iraní, con Hamas, el grupo terrorista de Hamas, los fondos que ella controló y ha manejado para esas organizaciones terroristas, dineros de la FARC que iban para Venezuela y de Venezuela terminaban en el Medio Oriente por parte del intercambio de droga entre la FARC y el ELN con esos grupos terroristas donde Venezuela servía
de intermediario en esas transacciones y ella supervisaba eso. Adicionalmente, ella es la madre de la corrupción de PDVSA desde los últimos 5 años porque he controlado PDVSA desde la vicepresidencia, después directamente. Entonces, todos los casos de corrupción de PDVSA están bajo investigación criminal de Estados Unidos, son de su responsabilidad, son bajo su administración. Y puedo pasar 3 horas enumerando cualquier cantidad de crímenes, violaciones de derechos humanos, mandar a torturar estudiantes en las posiciones de poder que ella ha estado, o sea, junto a otros generales, a unos generales del ejército venezolano que controlaban el sistema nacional de inteligencia y del Estado policial. Mira, son muchísimos los crímenes y ella hoy en día está más consciente de que si ella no cumple con lo que tiene que cumplir, que le está demandando el gobierno de Estados Unidos, ella tiene un futuro, como lo dijo el presidente Trump, peor que el de Maduro. Usted nos hablaba ahora de las relaciones del régimen con Irán, con Hezbollah, con Hamas, con las FARC. Tal vez con las FARC es un poco más evidente también porque a nivel territorial, pues Venezuela se convirtió en un santuario para que tanto el ELN como las FARC hicieran sus campamentos allá incluso y se sintieran a sus anchas. Pero con estas otras fuerzas, con Irán, Hezbollah, Hamas, ¿en qué en qué residía, digamos, ese intercambio de favores? O sea, ¿en qué servía Venezuela a estos grupos y qué hacían estos grupos por el régimen venezolano? Mira, a partir de que Chávez logra consolidar el poder después del referéndum revocatorio del año 2004, que es un tema para discutirlo en otro programa sobre la manipulación de las elecciones, pero logra consolidar el poder, él abre una estrategia abiertamente anti Estados Unidos, una agenda internacional, y se empieza a profundizar las alianzas con Rusia, con China, obviamente con Cuba. Cuanto enemigo de Estados Unidos existe en el mundo, él se alió, incluso Corea del Norte. Pero probablemente el país con el que más intercambio después de China tiene es con Irán. Irán no viene solo, Irán es un combo. Ese combo viene con la Guardia Revolucionaria iraní, con Hamas y Hezbollah. Fundamentalmente Hezbollah, que es chiía, igual que los iraníes. La gente de Hamas son sunitas y a pesar de que son dentro del Islam dos ramas diferentes, por razones de terrorismo se la llevan bien y se entiende. Entonces, cuando esa relación comienza más o menos en el 2005 con el presidente para entonces de Irán, Ahmadinejad, y Hugo Chávez, empiezan a haber una serie de encuentros entre la estructura de poder venezolano que incluye a tres personas en particular: Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro, que era el canciller, y Hugo Carvajal, que era el director de inteligencia militar, que también está en la misma prisión que se encuentra el señor Maduro. Entonces, estas tres personas se le agrega un cuarto, Tarek El Alzami, que es venezolano de origen druso sirio. Entonces, estas cuatro personas empiezan a viajar constantemente a Teherán y empiezan a hacer una serie de acuerdos de cooperación que parecían acuerdos de cooperación energética, comercial, pero que en el fondo eran cubiertas para otro tipo de actividades. Y en una de esas ir y venir se crea un matrimonio, digámoslo así, entre las organizaciones terroristas del Medio Oriente que siempre andan buscando formas y maneras de financiar sus actividades y sabían que en Venezuela ya las FARC estaban protegidas por Hugo Chávez y ven una oportunidad en el tráfico de cocaína desde Venezuela, que lo produce la FARC, hacia los mercados europeos y algunos mercados asiáticos controlados por estas organizaciones terroristas. Entonces, es en ese marco que se produce ese matrimonio. Y es allí donde empieza posteriormente a haber una inmigración de elementos de estas organizaciones hacia Venezuela y se instalan en la isla Margarita y se instalan en otras ciudades venezolanas y empiezan a constituir negocios.
Y hoy Venezuela está llena de negocios que no, en realidad son negocios pantallas para las actividades de lavado de dinero del tráfico de droga que genera entre esa simbiosis que se dio entre la FARC y ahora el ELN y otros grupos narcotraficantes en Sudamérica, pues no solamente venía de la FARC y el ELN, viene de Bolivia también y de Ecuador y algunos lugares de Perú. Entonces, todo eso llegaba a Venezuela y iba a dos mercados, a Estados Unidos, que eso se encargaban los carteles mexicanos, o a Europa, que se encargaban estos grupos terroristas. Eso es básicamente el contexto de cómo se da esa relación. Ahora, muchas otras cosas han sucedido debajo de esa sombrilla. Martín, ¿qué hay detrás realmente de esta ofensiva de Donald Trump en contra del régimen de Maduro? ¿Es realmente un tema de narcotráfico? Hay otros que están aduciendo que son los intereses petroleros, como el mismo Donald Trump dijo varias veces sobre el interés en el Ujú. petróleo. Pero tengo entendido que usted tiene información de que esto podría ser mucho más profundo que esto y de lo que se está hablando, y que hay mucha más información de la que se está hablando hoy en día en ese tribunal en los Estados Unidos. Sí, no, ciertamente hay temas geopolíticos primero hay una nueva doctrina, bueno, no una nueva doctrina, lo que se llamaba la doctrina Monroe. El presidente Trump y su equipo la toman y la redefinen de acuerdo a las circunstancias de hoy, no de hace 100 años, que es América para los americanos. Entonces, fuera China, fuera Rusia, fuera Irán, incluso a Cuba, le dicen, usted se queda en su isla y no moleste. ¿Ok? Entonces, en ese contexto se da este proceso donde empiezan, si tú recuerdas, la primera acción del presidente Trump tomando el poder en esta segunda administración es llamar a Panamá y decirle a Panamá, me saca a los chinos del canal de Panamá. No acepto a los chinos ahí porque el canal lo construí yo, lo pagué yo, se lo dimos a ustedes por $1 simbólicamente, pero parte del acuerdo de Torrijos-Carter es ustedes no permiten que ningún tercer país controle el canal y es lo que ustedes están haciendo con China. Entonces, ahí empieza a definir su política exterior hacia América Latina. Le dice a los mexicanos, ustedes tienen que poner orden en su casa y me paran los precursores químicos que llegan de China a México para crear el fentanilo. Entonces, y a los rusos le dicen, ustedes tienen que recoger e irse. Ahora, como te decía al principio, Chávez decide aliarse con todos esos países que Trump hoy decide sacar del hemisferio. Entonces, en ese contexto, Venezuela dio pasos mucho más avanzados de esa relación que otros países del hemisferio, que probablemente se limitaron por ejemplo, el caso de Colombia, a tener una relación comercial con China normal como dos países, o el caso de Brasil, que le vende comida a China y le vende minerales. Pero en el caso de Venezuela no, porque Chávez era más radical que el universo entero y él quería hacer cosas mucho más agresivas porque se creyó el cuento de que él era un héroe revolucionario, cuando en realidad lo que era un narcotraficante con una chequera petrolera que le permitió hacer lo que hizo, porque si hubiese sido, Chávez hubiese nacido en Haití, lo hubiesen conocido solamente en Haití. Pues la chequera es lo que le permitió. Entonces, esa relación de Chávez, particularmente en el caso de Maduro, cuando toma la presidencia en el 2013, la relación con Rusia y cosas que él hace que le permite a Rusia atacar a la seguridad nacional de Estados Unidos en temas extremadamente sensibles por una infraestructura que existía entre Estados Unidos y Venezuela antes de que Venezuela se convirtiera en un estado enemigo de Estados Unidos, como lo hizo Chávez en la democracia. Se habían construido infraestructuras tecnológicas que todavía existen hoy y que Maduro le permite acceso a los rusos y por lo cual Estados Unidos no estaba al tanto. Se da cuenta mucho después y eso ha generado parte de lo que tú estás viendo de la reacción tan agresiva en cuanto a la presencia militar en el Caribe Sur de que estás viendo Estados Unidos ha colocado ahí. La presencia militar de Estados Unidos
es como para invadir la mitad de Sudamérica. O sea, eso no es para invadir Venezuela, pero era para enviar un mensaje a todos estos países, decirle el cuento, ya se acabó el juego, o sea, no más. Se salen, y si no se salen, aquí estoy yo y van a ver. Y de hecho, la manera que saca Maduro de Venezuela es enviarle un mensaje a China que tiene ganas de entrar a Taiwán, es enviarle un mensaje a los rusos con el tema ucraniano, decirle a ustedes, yo no estoy jugando. Sí, a mí me gusta la paz, pero cuando me pongo fuerte en mi posición, cumplo mi palabra. Entonces, Maduro se atravesó en un lugar completamente inapropiado. Y de nuevo, te repito, ellos subestimaron a Trump. A Maduro le ofrecieron exilio dorado durante 3 meses, y ahora decidió coger cadena perpetua en Nueva York en vez de su exilio dorado. Martín, háblenos de esta investigación que creo que hasta ahora no se ha hablado demasiado, pero creería yo que pronto se va a empezar a escuchar, que usted hizo con su socio Gary Bernstein, que está consignado en un libro y que también tiene unas declaraciones absolutamente escandalosas de hasta dónde han llegado los tentáculos del régimen venezolano en el daño que han hecho en muchos países. Voy a comenzar porque para poder entender el por qué ellos lograron hacer, porque era difícil de entender, y te lo digo, que la investigación que nosotros hicimos durante 5 años, la parte más difícil de la investigación era convencer a los americanos de que estos señores habían hecho cosas mucho más allá de vender droga en Estados Unidos, o mucho más allá de aliarse con 4 enemigos, 5 enemigos de Estados Unidos, sino que habían llevado a cabo un ataque híbrido. Y cuando digo un ataque híbrido, Venezuela o incluso China, que es una potencia militar, la segunda más grande del mundo, sabe que en términos convencionales, militarmente hablando, no puede derrotar a Estados Unidos. Entonces, atacan a Estados Unidos como una guerra híbrida. O sea, si te puedo envenenar la población, te la enveneno con drogas. Si te puedo sabotear el, 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 el mundo del cibernético, lo voy a hacer, y te puedo llevar adelante una serie de ataques que no son convencionales. Entonces, en ese contexto, Venezuela, Chávez, que se sienta sobre 300 billones de barriles de petróleo, que es el depósito de petróleo más grande del mundo, que además tiene oro, bauxita, hierro, diamantes y una cantidad de otros minerales de los cuales estuvo vendiendo y estaba recibiendo tanto dinero. Bueno, el cálculo del Departamento del Tesoro es más o menos 2,7 miles de billones de dólares, o sea, 2,7 trillones en inglés, trillones de dólares, 2,7 trillions. Estamos hablando de unos números, pero para darte una idea, el presupuesto anual del Pentágono son como 800 billones de dólares. Esto es una cifra para un país del tamaño de Texas y California brutal, pero además la mayor fábrica de pobreza del mundo entero, porque comparado para los ingresos que tenían y la cantidad de pobres que ha creado, no hay una correlación alguna con ningún otro país. En el caso de los países africanos, bueno, no tienen esta riqueza, pero este tenía, no había por qué haber tener pobres. Entonces, en ese contexto, con ese poder financiero y con la asesoría del gobierno cubano, agarraron ese dinero y empezaron a hacer distintas cantidades de cosas. Y entre las cosas es que empezaron a comprar aliados políticos en distintos países de América del Sur. Empezaron por América del Sur y luego se fueron expandiendo a América Central y luego se expandieron al Caribe, porque lo que andaban buscando era tener aliados. Entonces, ¿cuál fue el mecanismo más efectivo que ellos descubrieron? Bueno, ellos habían hecho una empresa de elecciones donde habían diseñado un software para elecciones que era hecho en Venezuela por ellos, con el cual descubrimos que se robaban las elecciones. Cuando En nos tocó Venezuela. hablar en Venezuela,
cuando nos toca hablar con los ingenieros que reclutamos, que fueron parte del equipo que construyó el software, nos dicen, no, desde el 2004 nos hemos robado todas las elecciones. Ninguna elección ha sido legítima. Claro, como era con una tecnología que poca gente podía comprender, parecía hasta fantasioso. Entonces, eso nos llevó a transitar a que empezamos a hacer la traza del software, donde lo habían llevado. Y nos damos cuenta que Smartmatic empieza a vender el software en Brasil, en Argentina, en cada país que se elegía un aliado de Chávez. O sea, esto es como el combo de McDonald's. Viene con papita y Coca-Cola. O sea, esto viene el dinero, el financiamiento del candidato y además modernizan el sistema electoral con este software. Pero ellos en el 2005, con el dinero del petróleo, se compran la segunda empresa electoral más grande de Estados Unidos que se llama Sequoia Voting System en Denver, Colorado. Y sacan el software de la empresa que originalmente tenía, lo tiran a la basura e instalan con un nuevo nombre el mismo software venezolano que esta vez se llama WinEDS. Ese software después, cuando el gobierno de Estados Unidos en el 2006 abre una investigación sobre el origen de la propiedad corporativa de esa empresa y estos venezolanos no querían revelar, ¿por qué? Porque detrás estaba el señor Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, y Diosdado Cabello. Entonces esto fue lo que hace que ellos, entre comillas, terminan vendiendo Sequoia a otra empresa que se llama Dominion, que es una empresa canadiense. Esa empresa tenía solo un condado en las afueras de Toronto, microscópica. Dato interesante, ¿dónde se conocen Smartmatic y Dominion para organizar la venta de Sequoia? En Bogotá, en Colombia, en una conferencia que había regional sobre elecciones, modernización de elecciones. Ahí se encuentran más o menos en el año 2008. Y ahí ocurre la transferencia del software a Dominion, pero seguía siendo controlado por el chavismo. Porque el software, si tú tienes una computadora enfrente tuya, Microsoft o Apple, la computadora es tuya, pero el software pertenece o a Microsoft o a Apple. Y ellos cambian el software con tu autorización o sin tu autorización el día que ellos quieran. Bueno, ese principio es exactamente el mismo que se da con esto. Entonces pasaron, como llamamos coloquialmente en Venezuela, por debajo de la mesa porque se lo venden a una empresa canadiense, pero la empresa canadiense no hace la revelación al gobierno americano y quienes seguían teniendo el control del software eran estos señores en Venezuela, a través de una serie de empresas porque crean Un entramado. una telaraña increíble en el mundo de estructuras corporativas que hacían perder la trazabilidad de quien realmente tenía el control. Y bueno, nada, eso ocurrió y transcurrió así hasta que llegamos al año 2020. Ocurren las alegaciones que ocurren en Estados Unidos de fraude y mi socio, que trabajó 26 años en la CIA, me llama y me dice, mira, aquí está pasando algo raro, este software, ¿de dónde salió? Le digo, ese software salió de Venezuela. No, no te creo. Dice, sí, el 33% del mercado electoral de Estados Unidos hace elecciones con un software venezolano. Martín, entiendo que ustedes, me dice que para la investigación reclutaron a los ingenieros que elaboraron este software en Venezuela para Smartmatic, pero ¿cómo comprueban ustedes que es el mismo software que después usa Sequoia y que después usa Dominion? Mira, el software está hecho de una cosa que se llama el código fuente. Sí. El código fuente es como el ADN tuyo, el ADN mío. O sea, mi mamá comparte el ADN conmigo y mi papá y mis hijos también. Entonces, es exactamente lo mismo. Cuando tú transfieres un software, tú le puedes cambiar el nombre, pero el código fuente sigue siendo el mismo. Y si yo hago un análisis del código fuente, si tengo el original, puedo determinar que el código fuente sigue siendo el mismo, por lo tanto es el mismo software, así tú le cambies la apariencia en cómo se mira en la pantalla. Pero la Ah, funcionalidad del software sigue siendo la misma. o sea, ustedes tuvieron acceso a las máquinas de votación de A Sequoia y los, de Dominion. claro, a los códigos fuentes. Por eso es que podemos establecer
toda la trazabilidad. Bueno, yo le digo que estoy impactada porque obviamente como venezolana que soy, por muchos años hemos sospechado, intuido que ha habido un robo de elecciones en Venezuela desde hace un tiempo. Sin embargo, bueno, no había unas pruebas que se pudieran mostrar sobre ese tema. Usted nos dice, tienen esta investigación, la tienen consignada, pero además habla de que esto pudo haber interferido en las elecciones de Estados Unidos en 2020. Solamente mencionar eso en muchos, en Estados Unidos es considerado prácticamente un delito, porque el mismo presidente Donald Trump es señalado en varias instancias, pues como una persona que está queriendo subvertir el orden institucional al hablar de un fraude que no ha podido ser comprobado. Entonces, le quiero, porque es muy impactante esto que me dice, entonces quiero saber, ese software se utilizó en esas elecciones de Estados Unidos en 2020 en todo el país, en qué estados, cómo se puede decir que hubo un fraude. El software se sigue usando el día de hoy. ¿Ok? Software todavía no se ha dejado de usar. Hay razones de las cuales no puedo hablar de por qué Trump gana en el 24 y por qué ellos no logran usar el software para que él no gane. ¿Ok? Porque eso es parte de una investigación criminal que se está llevando a cabo en Estados Unidos en este momento y que por razones más que obvias no voy a poder entrar Y usted en está esos colaborando con detalles. esa investigación. Ok, Hay una investigación criminal en Estados Unidos. entendido. Entonces, y esa investigación está muy avanzada. Entonces, no solamente que hay una investigación criminal en Estados Unidos, que hay un cargo especial que se crea dentro de la Casa Blanca en esta nueva administración sobre integridad de los procesos electorales. Y esa persona que está encargada de eso es la persona que está haciendo, digamos, el manejo gerencial de los diferentes componentes, colocando el rompecabezas, que es un rompecabezas en miles y miles de piezas, ¿no? Porque no es solamente el software, es otros elementos del proceso electoral que también estaban comprometidos para que el software pueda hacer lo que necesitaban ellos hacer. Entonces, y se convierte en un ecosistema de corrupción donde no todo era manejado por unos venezolanos. Había corrupción local también. Hay gente que ve la oportunidad de quedarse con el poder y te estoy hablando de que en los dos partidos, no solamente el Partido Demócrata, había gente de los dos partidos dependiendo del estado, dependiendo de los condados, dependiendo de dónde esto ocurría. Entonces, lo que tú terminas teniendo es una situación muy compleja porque el equipo de Sequoia es un equipo venezolano. Entonces habían dos equipos, digamos, un equipo de Smartmatic en Venezuela y como Smartmatic era dueña de Sequoia, tenía su equipo venezolano en Denver, Colorado. Parte de ese equipo se trasladó a Dominion. Cuando Dominion adquiere Sequoia, le cambia el nombre al mismo software y ahora se llama Democracy Suite 5.0. Entonces, Democracy Suite es lo que se usa hoy en Estados Unidos. Ahora, ¿cómo se ejecuta un fraude? Eso requeriríamos que pasemos una hora, 2 horas hablando en otro programa porque tendría que explicarte la arquitectura del software, los elementos que componen el proceso electoral, cómo eso se manipula, cuáles son los elementos de manipulación, cómo está estructurado el software con puertas traseras que permiten la interacción con personas no autorizadas en los procesos electorales para que ingresen al sistema y alteren data, el cómo se compensa la alteración que se hace a nivel electrónico con papeletas físicas, por si hay una auditoría las cosas coincidan, entonces es mucho más complicado y es lo que está en el libro. Si vas por el libro, te vas a dar cuenta. ¿Nos recuerda el Este, título del libro? Está en inglés todavía, la traducción en español sería elecciones robadas, pero en inglés se llama Stolen Elections. Yo Ok, te puedo mandar la carátula del libro para que la coloques en tus redes y la ok. puedes ver. Y entonces ahí está todo explicado. Y bueno, y eso obviamente se le presentó a las autoridades americanas, al Departamento de Justicia, y eso se documentó. Y los testigos, los ingenieros,
fueron entrevistados por fiscales federales, donde se empieza a hacer un proceso de documentación de la estructura criminal, cómo lo hacen, dónde lo hacen, cuáles son los problemas. Y cuando Estados Unidos, no puedo decirte en qué jurisdicción, confisca en un estado, confisca todo el ecosistema por orden judicial. Y lo que hace es que lo abre con peritos, ingenieros eh, de informática americanos, y lo que hacen es ver si lo que estaba alegado en la historia de los testigos coincidía con lo que estaba en el sistema. Y efectivamente coincide. Ahora, esa historia es mucho más compleja porque entonces empiezan a aparecer elementos detrás de poder que se beneficiaban. Pero ese software se dispersó por 72 países en el mundo, por 72 países. Entonces, y tú dirás, pero bueno, ¿cómo un narcoestado logra ese poder? Bueno, con 2.000 trillones de dólares compras lo que sea donde sea y financiaban lo que fuera. Yo leí, y con esto el comentario cierro, leí algo que me causó risa hace unos días, este, porque alguien dijo, nosotros los venezolanos caceroleando con la esperanza de sacar a Maduro con las cacerolas, y ni siquiera con un portaaviones al frente se iba, porque fueron y lo buscaron. Y parte del poder que tenían es todas estas cosas que hicieron. Y lo subestimó el mundo entero. Al chavismo lo subestimaron los venezolanos, lo subestimaron los países vecinos, lo subestimó Estados Unidos y se convirtió en el problema que hoy encontramos, que es el chavismo, que todavía aún no ha sido terminado de solucionar, pero va en vías de solución. Martín, y en toda esta investigación de la que usted nos está hablando, ¿qué papel juega Elon Musk o qué tuvo que ver Elon Musk? Bueno, al final de la investigación, cuando ya habíamos recabado toda la data, digamos, digital del software, y que se había hecho toda la construcción de la explicación técnica de esto, porque era contar dos historias en paralelo, la historia corporativa y quiénes controlaban y quién eran los dueños y qué hacía la parte técnica, que es lo que realmente el software hacía. Entonces, esa investigación se construyó, digamos, en dos autopistas paralelas, ¿no? Y entrelazadas, porque al final la propiedad, el control corporativo te explicaba también un poco por qué el software se fue desarrollando y se fue camuflajeando de la manera que se fue camuflajeando. En algún momento a mediados de 2024, en plena campaña, nos piden que fuéramos a reunirnos con el presidente, con la campaña del presidente Trump, con los miembros de la campaña. Entre ellos estaba Susie Wiles, que es la actual jefe de gabinete del presidente, que presidió la reunión. Entonces, yo le hice la presentación, hicimos la presentación y se dio la explicación de todo lo que habíamos encontrado. Y 2 días posteriores recibí una llamada y me dijeron, bueno, mira, te tienes que ir a Austin, Texas, y te va a recibir alguien en el aeropuerto y con esa persona te vas a ir a una reunión. No me dijeron a quién. Entonces llegué a Austin, Texas y me recibió el senador Mark Wayne Mullins del estado de Oklahoma, a quien yo conozco. Y me pidió que le acompañara, que íbamos a una reunión, y me llamó la atención porque llegamos a un centro comercial, nos bajamos del carro de él y nos pasamos a unos Tesla. Y entonces nos montaron en unos Tesla con dos señores y un agente de seguridad y nos llevaron a una casa. Y ahí en la casa, la persona que salió por el garaje era Elon Musk. Eh, y entonces me dijo, mira, saca la computadora y siéntate con él, aquí le explicas. Entonces, bueno, imagínate, yo nunca había estudiado computación, yo no soy ingeniero, yo estudié ciencias políticas, pero me había tocado hacer la investigación. Entonces, claro, tantos años de trabajo con los ingenieros que por lo menos aprendí el lenguaje técnico. Y le dije, bueno, mira, semejante reto que tengo,
y llamé a los ingenieros que los teníamos a todos concentrados en Europa y le dije, pónganse al teléfono porque si me pregunta algo yo no lo voy a poder responder desde el punto de vista técnico, Claro. yo urgentemente. Y entonces, bueno, ahí él me dijo, mira, ¿qué tienes? Y le dije, bueno, tengo esto, le expliqué, está en una presentación PowerPoint. Me dijo, no, yo no veo PowerPoint. Y yo dije, bueno, esa es la única formato en que tengo toda la información. Imagínate tú. Yo decía, ¿cómo se lo explico? Entonces me dijo, no, copia todo en un pendrive, todo lo que tengas, todos los archivos y me lo das. Y yo pensé que se lo iba a llevar y se iba a ir a analizarlo y me iba a llamar una semana después. A los 5 minutos vino con otra computadora, lo colocó, usó inteligencia artificial, hizo los análisis ahí enfrente de nosotros y empezó a leer el resumen que le produjo eso. Y entonces me empezó a hacer preguntas muy específicas de la construcción del software, cómo el software estaba construido, los comportamientos que hacía, cuáles eran los scripts que generaban las alteraciones en los procesos de totalización. Y se le hizo, bueno, mira, es esto, 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 y aquí estáis. Y hay un demo que se hizo sobre las imágenes obtenidas en el estado, en el condado de Coffee, como café en español, Coffee County, en el estado de Georgia. Y nosotros teníamos un demo que estaba hecho, construido basado en las imágenes obtenidas por una corte estadal en ese condado. Entonces lo que hicimos es que hicimos un demo de ataque sobre ese modelo. Aquí está, vea cómo funciona el ataque y cómo le entra. Entonces lo vio y entonces me dijo, bueno, ya estoy claro de qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Y hizo una pregunta al final y me dijo, ¿qué quieren ustedes que yo haga? Yo le dije, bueno, me pidieron que usted validara esto si esto le hace sentido, ¿no? Y me dijo, ese software es tan vulnerable que hasta la computadora de mi carro Tesla lo puede atacar y cambiar. Fue su comentario. O sea, Elon Musk fue la persona llamada por la administración Trump para validar En técnicamente. ese momento no era administración, en ese momento era la campaña de Trump. Era la campaña, entendido. Bueno, por último, ya para cerrar esta muy interesante entrevista, Martín Rodil, eh, eh, ¿está en los planes de Trump desmantelar el régimen de Maduro? Y si es así, ¿qué va a pasar con Diosdado, con Padrino, con los Rodríguez? Mira, si yo fuera Diosdado, Padrino o los Rodríguez, tomara en serio la oferta que les han dado de desaparecer de la faz de la tierra ya. Progresivamente, pero se tienen que ir. Progresivamente lo digo porque se requiere que haya una transición ordenada, que no haya anarquía en el país, que no haya caos, donde vendrá el proceso de restauración de la democracia y los actores políticos que conocemos, María Corina, Edmundo, todos le tocarán hacer un rol en esa reconstrucción. Pero lo que sí queda claro, y si no lo tienen claro, entonces viven en un universo paralelo, es que el presidente Trump no está jugando y que cuando dice que va a acabar con el cartel, ya ese proceso empezó y va a concluir en un corto plazo, no va a tomar mucho tiempo. Y eso implica la presencia de la FARC y el ELN dentro de Venezuela, la presencia del Tren de Aragua, la presencia de los cartelitos dentro del cartel de los soles, que son grupos formados dentro, distintas unidades militares que manejan ciertas áreas geográficas del país que controlan el narcotráfico. Y por supuesto, eso incluye la presencia cubana en Venezuela, que tengo entendido que ya la administración Trump le ha dado la orden, no es que les ha invitado a irse, les ha dado la orden de desalojar el país en absoluta, absoluta forma del país. No puede quedar ni uno de ellos en el país. Entonces, no solamente les cortó el petróleo a Cuba, pero les manda a evacuar el país. Entonces, sí, la respuesta es el cartel de los soles, como lo conocíamos, llega a su fin. Quedarán con el tiempo algunos remanentes de eso porque las organizaciones criminales no desaparecen de la noche a la mañana y se transmutan en otra cosa y hacen mutaciones.
y en Colombia se ha visto con la FARC y la disidencia de la FARC y todo eso. Pero Venezuela volverá a ser un petroestado y no un narcoestado. Martín Rodil, contratista de la DEA, investigador venezolano. Gracias por por este tiempo con nosotros y bueno, nos deja con muchas más preguntas. Esperamos en otra oportunidad poder contar con usted. Muchas gracias. Andreina, gracias a ustedes por la invitación, que tengamos un buen día y muchas gracias y siempre a la orden.